Shalom, que el Eterno les bendiga. Es grande la especulación que hay alrededor de la idea de la bestia del fin de los tiempos. Esa que el profeta Daniel describe como grande y espantosa. Esa bestia citada en el libro de Revelaciones como una que sube del abismo y no hay quien luche contra ella. Por otro lado está la mujer, Babilonia la Grande, que también aparece codificada en Revelaciones, aquella mujer que embriagará a las naciones con el vino de su furor, de su idolatría. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Será que podemos desde las escrituras mismas lograr identificar a la bestia y a la mujer? ¿Cómo es que estas figuras se conectan con Roma? Nos vamos a valer de las escrituras hebreas y de las enseñanzas de los sabios antiguos para rastrear a través de la historia a esta bestia, al dragón y la mujer. Figuras retóricas y simbólicas que nos llevarán finalmente a Roma, que, con sus tentáculos, logra afectar hasta los rincones más pequeños de nuestro sistema socioeconómico, cultural y geopolítico. Partamos desde el texto de Revelaciones 12:3. Allí leemos: Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. El dragón alude a la fuerza espiritual de la oscuridad, conocida por los sabios de antaño como las fuerzas del Sitrahara, literalmente del otro lado. Términos bíblicos como el dragón, la serpiente, Leviatán, Satán, o de la tradición judía como Samael, en realidad son todos estos sinónimos para describir estas fuerzas del mal, que como lo vimos en un video anterior, hacen parte de la creación misma del Eterno. Tenemos que partir de un principio bíblico muy importante, que explicamos antes. El mal fue creado por el Eterno, así como lo escucha, tal como lo leemos en el profeta Isaías 45:7. Lo voy a leer desde el hebreo para que se entienda mejor. Dice así: Yotzeror, el que forma la luz, Ubore Hoshech, y crea las tinieblas, Ose Shalom, hace la paz, Ubore Ra, y crea el mal. Anía Adonai Ose Kolele, yo soy Adonai, el que hace todo esto. El que el Eterno haya creado el mal y le haya conferido una autoridad concuerda con diferentes textos. Por ejemplo, en Efesios 2:2, el Satán es llamado el príncipe de la potestad del aire. También tenemos en Juan 12:31, se dice que él es el príncipe de este mundo. Y en primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Hashem y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. No pensemos que el Eterno creó las fuerzas oscuras para hacer daño al ser humano. El Creador las concibe justamente para traer juicio sobre el ser humano por causa de la desobediencia. El Eterno ha dado un dominio a estas fuerzas y esto implica que no tienen autorización para ir más allá de los límites que el Eterno les ha conferido. Es importante esta aclaración para que abordemos este tema sin el argumento o pensamiento idólatra de que esto es una pelea por el dominio de la creación. En realidad, todo, aun las fuerzas de la oscuridad, cumplen un rol, un propósito en manos del Boreolam, del Creador del mundo. Entendiendo que la guerra de las fuerzas oscuras no son contra el Creador, sino contra su creación, específicamente contra los hijos de Adán, como consecuencia de su caída. Partimos del principio bíblico que nos enseña que nuestro mundo físico cuelga de un mundo espiritual. Es decir, lo que sucede en este plano físico es una consecuencia de lo que primero pasa en el mundo espiritual. Consecuentemente, este primero pasa en el mundo espiritual y luego pasa a un ínfimamente más grande, y es allí
donde el alma del ser humano libra sus batallas. La historia de las fuerzas oscuras que pesa sobre Roma y que ha convertido a esta en un vehículo se remonta al nacimiento de Jacob y de su gemelo Esab. Leemos en Bereshit 25, del 20 al 23. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Adonai en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó Adonai, y Ribca su mujer concebió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y Adonai le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta es una poderosa profecía. Antes de pensar en 2 naciones físicas, debemos entender el principio establecido. Lo que pasa en el plano terrenal es una consecuencia del espiritual. Al nacer los gemelos, dado su importante potencial, estos se van a convertir en transportes, o como se conoce en hebreo, una merkabá, una carroza, un vehículo, que en el caso de Jacob estará representado en sentido general en la nación de Israel, de donde saldría el Mashiach, el portador de la luz. Por otro lado está Esab, en hebreo, Esaú, quien por su desobediencia, orgullo y prepotencia, se entregará a las fuerzas del Sitraj Ara, para convertirse en la carroza que transporta la oscuridad. De ahí tenemos hacia el futuro que las fuerzas de la luz es transportada por Israel, y las fuerzas de la oscuridad transportadas por Esab. Vamos a ver unos datos importantes de Esab para entender cómo, en un sentido espiritual, Esab se convierte en Roma. Bereshit nos muestra que Esab es un poderoso cazador que aborreció desde muy temprano a su hermano Jacob. En Bereshit 27-24 leemos: y aborreció Esab a Jacob, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y mataré a Jacob. De Esab tenemos otra profecía conferida por su padre Isaac. En Bereshit 25, 20 al 23 dice: sin embargo, su hermano menor Esab será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Esta expresión, multitud de naciones, aparece en hebreo como Melo Hagoim, una expresión muy conocida que alude a la totalidad de las naciones. En el capítulo 36 se dice que Esab habitó en las montañas que están en el sur de Israel. Estos territorios serían conocidos como Seir, palabra hebrea que significa peludo, y comparte su raíz con la palabra Sair, que es cabra. El territorio fue llamado así, dado que Esab era conocido como el peludo, pues Esab tenía 2 características físicas muy particulares, que era pelirrojo y que era muy velludo. Así que Esab habitó en las montañas de Seir, como leemos en Bereshit 36:8. Dice: Esab vivió en la región montañosa de Seir. Esab es Edom. Veamos otro texto que presta mucha atención al hebreo. Le iré haciendo una traducción literal. Bereshit 25:25 dice: Vayetze Harishon, y salió el primero, Admoni, rojizo, Kulo Keaderet Sear, todo como un manto peludo. Vaikreu Shmo Esab, y lo llamaron Esab, peludo. Fíjese el juego de palabras que allí vemos. De estos pasajes podemos aprender varias cosas. Por un lado, se recalca mucho el hecho de que Esab, como su propio nombre lo indica, es peludo. Y por el otro que es rojizo, lo que conocemos comúnmente como pelirrojo. Estas 2 particularidades son entendidas por los sabios antiguos
como características propias de las fuerzas de la oscuridad. El rojo, por un lado, está relacionado al pecado y a la idolatría. Por su parte, la cabra, con su robusto pelaje, es vista como una representación demoníaca. Veamos este otro texto en Primera de Enoc 10:8. Toda la tierra se ha corrompido por las obras que fueron enseñadas por Azazel. A él atribuid todo pecado. Azazel en la literatura hebrea antigua es el nombre que se le da a las fuerzas del mal. Los sabios enseñaron que Azazel es el ministro de Esaú, es el ministro celestial de Sab, de esas fuerzas oscuras, es decir, lo que se conoce como el Satán, es decir, Azazel y el Satán son sinónimos, para dar a entender las fuerzas espirituales oscuras. En el ceremonial de Yom Kippur establecido en Levítico 23, lo que se conoce como el día de la expiación, allí se describen dos cabras, una para Adonai y otra para Azazel. Esta última era llevada al desierto cargando sobre sí todo el pecado del pueblo. Es importante destacar que esta cabra representa a las fuerzas del mal y justamente Esab está relacionado en alusión a sus peludas con la cabra. Es importante que usted vaya viendo una dualidad que se va a ir trazando en paralelo a través de la historia bíblica. Ejemplo de eso nosotros tenemos a Abel y a Caín. Tenemos Isaac e Ismael, Esab y Jacob, la serpiente maligna del Edén y la serpiente de bronce de Moshe, la serpiente de Moshe que se traga a las serpientes del faraón, Eliyahu, ¿sí? Y el falso profeta. También tenemos al Mashiach y el falso Mashiach. Hay muchos ejemplos, muchos más para esta dualidad. Lo importante de destacarlos es que usted pueda ver en cada uno de los dos lados cómo cargan esa fuerza. Uno carga la luz y el otro carga la oscuridad. Cada una de estas dualidades apuntan a la revelación tanto del Mashiach como de su contraparte, un falso Mashiach. Jacob va a ser una proyección profética de la luz del Mashiach que nacerá de sus lomos, es decir, de Israel, y que Sab será una proyección profética de la oscuridad que traerá el falso Mashiach, quien nacerá de sus lomos. Esab se va a convertir en una representación del Sitraj Ara, del lado oscuro, y se le dará un nombre más, Adón. Vamos a leerlo desde el hebreo para ver lo que ocurre en este pasaje. Así leemos. En Bereshit 25:30 dice: Un día que Jacob estaba cocinando, Esab regresó muy cansado del campo. Versículo dice en hebreo: Vayomer Esab al Jacob, y dijo el peludo a Jacob: Aliteni naamin Adom, dame a comer por favor de eso rojo. En el texto hebreo se repite de nuevo la palabra Adom, es decir, que rojo se repite dos veces. Luego continúa, Adom ase, lo rojo de ahí. Ki aif anoji, porque hambre tengo. Que en Karash Mo Edom, por eso es llamado su nombre Edom. De este texto aprendemos no solo lo que Sab será llamado también como Edom, sino que también significa rojo, sino que el detalle particular de que se repita dos veces la palabra Edom es una característica literaria muy particular de la Torá, para recalcar o hacer un énfasis en algo de suma importancia, con connotaciones incluso proféticas y muy profundas. Esab se casó con hijas de Canaán, o sea, las cananitas. Eso está en Bereshit 28:6, 36:2. También se casó con las hijas de Ed, es decir, las hititas, o sea, que él conllevó matrimonios interraciales con las hijas de los heveos y casándose
también con las Oreas. Estos matrimonios interraciales fueron una amargura espiritual para Isaac y para Ribka, los padres de Sab, como consta en Bereshit 26:35, dado que eran pueblos con prácticas muy paganas, que obviamente sucumbieron más y más a Esab en la idolatría y el paganismo. Es importante destacar que Esab emparentó también con sus primos políticos, es decir, los descendientes de Ismael, cuando se casó con su hija Mahalat, según se registra en Bereshit 28:9. Esto no se puede pasar por alto, pues sobre Ismael pesaba también una fuerza oscura muy poderosa. Fue descrito por el relato bíblico como un asno salvaje, una característica bien particular, pues fue entendido por los antiguos sabios que es justo el asno una de las figuras con que se relaciona el lado oscuro, las fuerzas del mal que hicieron caer a Adán, una fuerza que lo doblegó y lo sujetó producto de su desobediencia para finalmente sacarlo del huerto. Ahora, a manera de perla de la Torá que deseo darle, esa es la razón por la cual Mashiach entró montado en un asno a la ciudad de la Santa Jerusalén. Jerusalén, en este sentido, representa al huerto del Edén. Así que ver entrar al Mashiach, que es en este punto el postrer Adán, significa que la restauración del primer Adán se estaba dando. Pues la fuerza que lo doblegó, presentada alegóricamente en el asno, está ahora subyugada bajo la autoridad de Yeshua, que ahora lo cabalga y lo conduce, para que finalmente pueda entrar al huerto. Esto hace parte de un tema que se conoce como el Tikkun Adam, la reparación de Adán, que seguro veremos en algún otro video. La primera característica de Edom es el color asociado con su nombre, Edom, rojo. Esaú nació con ese atributo. Salió el primero rojizo, todo velludo, como un abrigo de piel, y lo llamaron Esaú. Encontramos que tuvo esta cualidad física de ser rojizo y peludo. En contraste con su hermano Jacob, su color rojo sería un signo de que vendería su primogenitura a Jacob a cambio de un guisado rojo. Y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Por esto último fue que Esab fue llamado rojo. La palabra de Edom significa rojo cuando buscamos el significado simbólico asociado con el color rojo, tanto en las escrituras como en la historia. Tendremos un mejor entendimiento de la naturaleza e identidad de Edom. He aquí algunos ejemplos. Primero, el rojo representa la sangre y el derrame de la misma, tal como está en 2 Melahim, 2 de Reyes 3, 20 al 23. Leo. A la mañana siguiente, alrededor de la hora de hacer la ofrenda, el agua vino desde la dirección de Edom, y el campo se llenó de agua. Ellos se levantaron temprano en la mañana cuando el sol estaba brillando sobre las aguas. Moab vio el agua a la distancia, lucía como sangre. Dijo: eso es sangre de la espada. El segundo ejemplo, el rojo, el escarlata, es el símbolo del pecado en general. Isaías 1:18 dice: y vengan ahora, dice Adonai, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. El tercer ejemplo, por ejemplo, el caballo rojo de Revelaciones, significa guerra y la habilidad para crearla. Esab sería bélico y viviría por la espada. Cuarto, el sistema satánico del antimashiach, que controla Roma, se identifica como un dragón escarlata. Quinto, la gran bestia de la misteriosa Babilonia, que esparcía muerte y abominaciones sobre toda la tierra, es roja
o escarlata. Y la mujer que controla está vestida de escarlata. Como hemos visto en videos anteriores, a Roma, que es la cuarta bestia de Apocalipsis, vestida de Edom, es decir, vestida de rojo, las escrituras hacen alusión a que este espíritu edomita descansa ahora en Roma. Lo hemos visto durante la historia, persiguiendo al pueblo de Israel, por ejemplo en el asesinato de muchos judíos en el siglo IV, mismos que no aceptaban al falso Mesías que habían creado dentro del cristianismo, muy diferente del verdadero Mashiach Yeshua. Persecución que también llegaría a la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, que duró cerca de 3 siglos, llegando hasta casi el año 1800, sometiendo y asesinando a los judíos que no hacían la conversión al cristianismo. Este espíritu edomita se mantiene hasta nuestros días y será, de acuerdo a los profetas, aniquilado únicamente por el Mashiach Yeshua. Bien, espero que haya sido un estudio de edificación para su alma, para que abra los ojos espirituales, para que lea las escrituras utilizando las gafas hebreas. Bezrat Hashem, estaremos iniciando estudios sobre las diferencias del verdadero Mesías Yeshua y el falso Mesías Jesús Cristo. Bendiciones, Shalom.